¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir y atender este webinar que presentamos para ustedes el día de hoy. Vamos a hablar acerca de estas aplicaciones con inversores CNI. Yo creo que vamos a dar máximo unos 5 minutos en lo que se integran más asistentes a esta sesión. Mientras tanto, si nos pueden apoyar ahí en los comentarios, sería interesante saber desde dónde nos acompañan, desde qué ciudad y país. Pueden dejarnos por ahí en los comentarios. Y en breve, en aproximadamente unos 5 minutos, damos inicio a la sesión. Muchas gracias. Listo. Bien, muchas gracias por la espera. Buen día a todos de nueva cuenta para quienes se han unido a la sesión.
En este caso, en esta sesión del día de hoy, vamos a hablar acerca de la aplicación de inversores Solis, equipos CNI para soluciones, vaya, ante condiciones extremas. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero Nicolás, de ahí de servicio en Chile. En breve va a comenzar con la presentación. Entonces, esperamos que el día de hoy se lleven algo nuevo de información que pueda serles de utilidad y aplicación en sus soluciones. Así que arrancamos. Adelante, Nicolás. Muchas gracias. Nicolás, ¿sí me escuchas? Un segundo. ¿Aló se escucha? Ahí ya te escuchamos, ¿Escucha? Nicolás. Se escucha, solamente perfecto. la presentación no se ha visto todavía. ¿Me confirmas? ¿Se ve la presentación? Listo. Voy a congelar mi imagen para reducir la cantidad de datos. ¿Se ve bien? Sí, solamente ponerlo en presentar para que se vea en grande. Listo, adelante. Sí, gracias. ¿Aló? ¿Me confirman? Sí, adelante, Nicolás, se te escucha. Nicolás. Perfecto. Webinar. Un momento. ¿Se escucha ahora? Justo ahora sí te escucho. Sí se escucha. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. A ver, un momento. Lo voy a ver. Ahora sí. Adelante, Nicolás. Bueno, disculpen los problemas técnicos. Ahora comenzamos. Les doy la bienvenida a este webinar, como bien dijo Mauricio, sobre los inversores CNI de la gama Solarator, y también vamos a dar un poco de contexto del funcionamiento de estos equipos para en caso de condiciones naturales adversas. Antes que todo, quería primero comentarles el organigrama de esta presentación. Primero vamos a contarles un poco acerca de nuestra empresa, luego vamos a hablar de nuestros productos CNI Ceres Solarator, tanto de nuestros inversores como de nuestros nuevos modelos de baterías BESS para nuestros equipos de alto voltaje CNI. Y también veremos ventajas de nuestro equipo, aplicaciones y finalmente casos prácticos y también el proceso de servicio de Solis, tanto la gestión de garantía como nuestras asistencias técnicas. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar? Sí, todo bien. Perfecto. Con respecto a nuestra empresa, bueno, nosotros ya el año anterior, el año 2025, cumplimos ya 20 años de antigüedad en el mercado, y durante este periodo hemos logrado tener todas las certificaciones para ofrecer equipos tanto en el mercado norteamericano como en el mercado europeo. Y durante este periodo también hemos logrado tener el estándar y convertirnos en el tercer mayor fabricante de inversores fotovoltaicos en el mundo. Este logro lo obtuvimos el año 2021 y lo hemos permanecido también durante este periodo. Con respecto al perfil de nuestra compañía, somos más de 4.500 empleados a nivel mundial,
De esos 4.500 tenemos 800 enfocados en el sector de investigación y desarrollo, que nos permiten hacer mejoras a nuestro equipo y también resolver problemáticas que se generen también dentro de nuestros equipos. Y con respecto a equipos vendidos, ya tenemos más de 80 gigawatts de potencia de equipos instalados y tenemos más de 100 gigawatts de potencia de equipos vendidos ya exportados desde fábrica. Con respecto a las componentes electrónicas de nuestros equipos, nosotros trabajamos con estándares de componentes altos como Staubli para los conectores MC4 o como Toshiba, Panasonic, Texas Instruments para toda la electrónica de potencia y sistemas de comunicación también. Con respecto a nuestros productos, primero quería mencionar un poco el contexto de las condiciones extremas y cómo podían trabajar nuestros equipos bajo esas condiciones extremas. Primero mencionar que nuestros equipos trabajan con varios rangos de operación para condiciones ambientales. Por ejemplo, nuestros equipos trabajan bajo un rango de temperaturas de operación, usualmente entre menos 25 y 65 grados Celsius. También pueden trabajar de manera normal hasta una altitud de 4.000 o 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que no afecta o no imposibilita trabajar a mayores alturas, solo que hasta ese nivel de altura que está definido en cada ficha técnica de nuestros equipos van a poder trabajar de manera normal. Superior a esa altura, nuestros equipos van a bajar proporcionalmente su eficiencia. También nuestros equipos pueden trabajar con humedad relativa, también soportan nivel de corrosión de ambientes salinos o de humedad. Nuestros equipos están encapsulados y recubiertos con pintura especial que evita la corrosión. También cuentan con un sistema de enfriamiento tanto natural, que es nuestro radiador trasero de nuestro equipo, y también tienen un sistema de enfriamiento forzado con ventiladores en caso de que el equipo tenga un sobrecalentamiento superior al habitual. Nuestros equipos también trabajan con un grado de protección IP desde 65 en adelante, lo que nos permite también trabajar en ambientes húmedos, con polvo y expuestos a las temperaturas ya indicadas anteriormente o humedad indicada anteriormente. Y finalmente también para contrarrestar o para poder trabajar en condiciones extremas también pueden ser usados junto con el acoplamiento de un generador diésel. Y también con respecto al tema ambiental, quería comentarles algunos casos que hemos tenido en la región de Latinoamérica. Quería comentarles, por ejemplo, el caso de Jamaica del año pasado, del huracán Melissa, en donde en el lado derecho de la presentación podemos ver cómo estaba electrificada e iluminada la isla de Jamaica y cómo quedó luego del desastre, y que también el huracán también afectó también la infraestructura eléctrica, lo que imposibilita tener suministro en el mediano y corto plazo. Y esto también es ¿qué es lo que nos muestra esto? Es que para poder recuperar el suministro, para poder tener una alternativa de suministro eléctrico, una de las opciones puede ser tener un sistema fotovoltaico Solarator Solis, y incluirlo al sistema de respaldo que ya tengan, que puede ser un generador diésel o puede ser un sistema UPS. Es importante también mencionar cuáles podrían ser otros de los factores que afectan y que producen también crisis eléctrica. Por un lado, tenemos que la infraestructura antigua o obsoleta de un sistema eléctrico puede afectar y puede ser muy sensible a condiciones o desastres naturales como tornados, huracanes, aluviones o fallas del mismo sistema también. Sobrecalentamiento, las altas temperaturas también pueden afectar al sistema eléctrico, ya que los cables necesitan también estar con temperaturas estables, pero si tienen altas temperaturas también se generan sobrecargas en la red. La falta también de combustible o la dependencia de combustible también es un factor relevante en el caso de tener una red estable.
Y también quería mencionarles otros casos que, por ejemplo, tuvimos acá en Chile, que el año también anterior, 2025, tuvimos un corte del 99% del suministro eléctrico, y esto se debió a una falla en coordinación del sistema eléctrico. Y si bien no fue un desastre natural lo que produjo la falla, sí la reposición eléctrica fue compleja, ya que el sistema eléctrico se cayó en su totalidad y la reposición del sistema eléctrico en algunos sectores duró hasta más de una semana. Entonces, tener suministro o corte de suministro por más de una semana es muy complejo, sobre todo para personas electrodependientes o el sector de salud, para hospitales y clínicas. También tenemos el caso de un corte masivo en el sector suroriente de México, que también podría haber sido solucionado o haber tenido una alternativa de soporte con algún sistema fotovoltaico SOLIS. Y para todo este tipo de condiciones extremas y complejas, nuestra propuesta de solución son nuestros inversores Solarator, como ya les mencionaba, que principalmente un inversor Solarator es un inversor que funciona como un inversor on-grid, pero además tú puedes almacenar energía en un banco de baterías y también puedes conectarle un generador diésel. Estos equipos también los puedes paralelizar y puedes aumentar tu capacidad de generación. Entonces estos equipos nos permiten, en caso de corte de suministro, tener un soporte de energía que es suministrado tanto por los paneles fotovoltaicos como el almacenamiento de la batería y un generador diésel. Dicho esto, les quería contar acá con respecto a nuestros modelos disponibles. Para el sector residencial también tenemos modelos Solarator. Estos trabajan con baterías de bajo voltaje y tenemos modelos tanto monofásicos como trifásicos. Y para el sector comercial e industrial tenemos equipos que van desde los 30 kilos hasta los 125 kilowatts de potencia. Y uno de nuestros modelos disponibles para la serie comercial e industrial es nuestro inversor S6H3P desde 30 a 50 kilos. Es un equipo que cuenta con una gran cantidad de entradas MPPT, lo que te permite tener ahí una gran posibilidad de conectarlo a distintos tipos de techo o distintos tipos de orientación de suelo o de espacios disponibles para paneles fotovoltaicos. Cuenta con una alta capacidad de corriente de operación y una alta capacidad de corriente de cortocircuito para las entradas MPPT de nuestros inversores. Y una ventaja importante es que nuestros equipos trabajan con una relación entre el puerto de red y el puerto de respaldo 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que para el inversor, por ejemplo, de 50 kilos, que puede en su puerto grid puede inyectar 50 kilos, también en su puerto backup puede suministrar 50 kilos de potencia en régimen permanente. Otra de las ventajas de nuestros inversores Solarator es que también pueden trabajar con un sobredimensionamiento fotovoltaico del 200%, y esto se los voy a explicar más en detalle en las ventajas de nuestro equipo, pero principalmente lo que hace es que podemos conectar en el arreglo fotovoltaico el doble de capacidad nominal del equipo, y esa capacidad de paneles fotovoltaicos se puede utilizar en su totalidad, tanto para inyectar potencia a la red como para suministrar los consumos del backup o para cargar la batería. Nuestros equipos de comercial e industrial, todos trabajan con baterías de alto voltaje y dependiendo de los modelos de menos potencia de 30 a 60 trabajan con un rango un poco menor que con respecto a los inversores de 80 a 125 que veremos más adelante. Todos nuestros inversores Solarator cuentan con control y monitorización remota y esta comunicación puede ser Wi-Fi, GPRS o LAN. Y también todos nuestros equipos cuentan con todas las certificaciones IEC, incluyendo las protecciones FSI, que son el requerimiento actual principalmente en casi todos los mercados de Latinoamérica. También tenemos nuestra versión actualizada del inversor 3050, que es el inversor S6CH3P de 30, 40, 50 y 60 kilos, y que principalmente sus mejoras son que soporta mayores corrientes de operación para los MPPT del lado fotovoltaico,
y además su electrónica interna está optimizada y es nueva. Así que se están evaluando utilizar este nuevo modelo que te permite tener potencias mayores de 60 kilowatts, por ejemplo. Es importante chequear el manual porque tiene mejoras, está optimizado internamente y la caja de conexiones es distinta. Así que ojo con este punto, si es que van a considerar este equipo, hay que revisar el manual. Y otra de las ventajas que también trae este modelo es que pueden conectarse hasta 10 equipos en conexión en paralelo, pero hay que incluir un gabinete CTS Hub, que es un nuevo producto también de Solis. Y este producto también puede ser utilizado en nuestra versión de 3050. Y bueno, acá podemos ver el esquema de conexión de estos dos inversores, de estos dos modelos, que son muy similares en la parte inferior. Estos equipos cuentan con 2 entradas de batería que les voy a explicar en el siguiente bloque de ventajas del equipo, cómo trabajan estos dos módulos. También tiene su entrada de conexión de red y su entrada de conexión backup, que como les había mencionado es 1 a 1, que por ejemplo en el modelo de 60 kilos, la salida grid tiene una capacidad de inyección de hasta 60 kilos y la salida backup tiene una capacidad de consumo de hasta 60 kilos. Y el puerto Smart es otro puerto que también lo voy a explicar con más detalle más adelante, pero permite varios sistemas de conexión, tanto un generador, un inversor on-grid o distribuir o separar los consumos de red del backup en 2 puertos. En la parte inferior podemos ver que tiene las entradas MPPT. Cada entrada MPPT tiene 2 entradas de paneles. Tiene la conexión COM para la antena. En el costado izquierdo tenemos el conector de ese switch. También para la conexión de la antena Bluetooth, si es que quieres hacer monitoreo directo con tu celular desde la aplicación de Solis Cloud. Y tiene también los conectores o las entradas, perdón, de comunicación para los cables de batería, del meter del sistema de monitoreo o de los CTs. Y bueno, finalmente también les comento de nuestro nuevo modelo que se va a lanzar este primer cuarto del 2026, que es nuestro inversor de 80, 100 y 125 kilos híbrido, que al igual que los otros, que nuestro modelo 60, tiene las mismas capacidades, tiene una relación de backup de 1 a 1, sobredimensionamiento fotovoltaico del 200%, trabaja con baterías de litio de alto voltaje y puede ser paralelizable hasta 10 equipos con nuestro gabinete CTS Hub. Acá podemos ver el esquema de los conectores que tiene tanto en la parte inferior como en su costado. Y a diferencia de los modelos de 3050 y 3060, las conexiones vienen directamente para conexión rápida externa. Tenemos la conexión del backup, de las baterías y las conexiones DC y comunicación en la parte inferior, y en la parte posterior derecha tenemos la conexión de red y la conexión del puerto Smart, que puede ser conexión tanto de generador, diésel, inversor o puerto secundario de cargas clínicas. Con respecto a la compatibilidad de baterías, podemos separarlos en 2 grupos. Tenemos los inversores Solarator del mundo residencial, que trabajan con baterías de 40 y 60, y el sector de los inversores comercial e industrial Solarator, que trabajan con baterías de alto voltaje de 150 y 800 volts. Y aquí es sumamente importante que revisen la ficha técnica y el manual de cada equipo para revisar en específico el rango de trabajo de baterías, de funcionamiento de baterías de alto voltaje de litio. Con respecto a la compatibilidad de baterías, nuestros inversores Solis trabajan con más de 50 marcas de baterías disponibles, y es muy importante que antes de definir qué tipo de batería, revisar el manual de compatibilidad de baterías de cada equipo, que eso lo pueden ver en nuestra página solisinverters.com, y chequear en específico el modelo de inversor. Pero también les menciono que si tu batería de litio tiene comunicación CAN, sí va a ser compatible con nuestros inversores, y en ese caso tienes que ocupar la configuración Lithium Battery LB o Lithium Battery HB correspondiente, dependiendo si es un inversor residencial o comercial industrial. Y otro de los productos nuevos que también vamos a lanzar este año
son nuestros sistemas de almacenamiento de baterías BESS Evercore, que son 100% compatibles con nuestros inversores y los tenemos en diferentes capacidades y diferentes soluciones. Para el caso del inversor de 125, tenemos el Evercore de 261 kWh y para el caso del inversor de 50 y 60 tenemos el Evercore de 100 y 120 kWh. Las baterías que vienen en estos sistemas de almacenamiento son de marca Ever y tienen una capacidad de descarga de C0.5, lo que nos permite poder descargar la batería a la máxima capacidad de cada inversor y que esa capacidad nos pueda entregar un suministro de 2 horas. Y con la capacidad también de nuestros equipos podemos también cargar estas baterías desde 2 horas hasta un poquito menos dependiendo del modelo, que lo vamos también a ver más adelante en las ventajas de nuestros equipos. Que es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, nuestros equipos Solis, Solarator, tienen la ventaja de que son equipos 4 en 1, que son inversores fotovoltaicos que pueden trabajar como un inversor on-grid, cumplen también con la posibilidad de poder conectar un sistema de almacenamiento de baterías. También tienen la capacidad de poder conectar un generador diésel como respaldo en su puerto Smart o en el puerto de red. Y además pueden hacer gestión de todos estos suministros de energía. Por ejemplo, en el caso con conexión a red, podemos gestionar la energía de los paneles fotovoltaicos, la energía de las baterías y la energía de la red en el puerto backup. Y en el caso de corte de suministro, podemos gestionar la energía de los paneles fotovoltaicos, de las baterías y de un generador diésel para los consumos del puerto de respaldo. Una de las ventajas que le había mencionado con respecto al sobredimensionamiento fotovoltaico es lo que les voy a explicar en este momento. Por ejemplo, considerando el inversor de 125, podemos sobredimensionarlo en un 200% en el lado fotovoltaico, es decir, que podemos conectar 250 kilos de potencia y esa energía generada, esa potencia generada puede utilizarse en su totalidad, ya que el equipo es capaz de cargar con 125 kilos el banco de baterías y poder suministrar 125 kilos al puerto backup o suministrar 125 kilos para inyección de red. Tiene esa capacidad de poder utilizar la máxima potencia y no hacer disipación de potencia en caso de limitación de inyección, por ejemplo. Otra de las ventajas es que tiene una capacidad de carga rápida de baterías, ya que cuenta con 2 entradas de batería en nuestros equipos, como lo vimos anteriormente, y al ocupar las 2 entradas de batería, por ejemplo, para los inversores de 30-50 y 30-60, podemos cargar las baterías hasta una corriente máxima de carga de 140 amperes. Y también podemos descargar las baterías a esa corriente también de 140 amperes, lo que nos permite una carga y una descarga máxima de 2 horas. Y para el inversor de 80-125, la capacidad máxima de descarga, ocupando los 2 puertos de baterías, puede ser de 200 amperes, lo que nos permite una carga mucho más rápida de 1.4 horas. Con respecto a la sobrecarga de nuestros puertos de respaldo, nuestros equipos son capaces de soportar en un intervalo corto de tiempo sobrecargas y esto nos permite cubrir consumos de alta capacidad con corrientes de partida muy altas como motores, bombas, consumos de cargas pesadas o aire acondicionado industrial. Para el caso de nuestros inversores de 30-50 y 30-60, el puerto de backup puede soportar una capacidad de 160% con respecto a su capacidad nominal por 2 segundos y el inversor de 80-125 puede soportar una capacidad de 160% durante 10 segundos. Con respecto a las baterías, tenemos la ventaja de que tenemos varios modos de conexión de batería, como pueden ver en la imagen de la izquierda del inversor 30-50 o 30-60. Al tener 2 entradas podemos ampliar o aumentar nuestra capacidad de almacenamiento en el mediano o largo plazo. Podemos partir con una capacidad menor, 50 kWh, por ejemplo, como se ve en la parte izquierda, y luego podemos ampliar con otro modelo de marca, con otra marca de baterías
el banco de baterías y no va a haber un conflicto de capacidad ni de coordinación, ya que el equipo cuenta con 2 entradas de batería independientes con comunicación independiente. Y lo mismo pasa para el modelo 80-125. Podemos partir con una capacidad de 261 kWh, por ejemplo, y luego agregar otro módulo a nuestro segundo puerto de batería, que en este caso serían 100 kWh. Y en este esquema podemos ver los 3 modos de trabajo de conexión de batería. Puede ser un modo de trabajo de un solo módulo de batería conectado a un solo puerto, lo que nos permite poder ampliar en el futuro el banco de baterías conectado al inversor. También podemos tener un solo banco grande conectado a los 2 puertos de batería, lo que nos permite duplicar la capacidad de corriente de descarga o de carga, como lo vimos anteriormente. Para este modelo de 80-125 nos permitiría descargar la batería y cargar la batería con una corriente de 200 amperes. O también podemos tener la opción de 2 bancos de baterías independientes de distinta marca, distintas tecnologías conectados al inversor. Lo importante es que el modelo de baterías de litio tenga comunicación CAN, lo que nos permita tener una comunicación directa con el inversor en cada uno de sus puertos BMS. Con respecto a las baterías, nuestros equipos son bastante flexibles. Podemos trabajar con modelos de baterías rackeables, como los que pueden ver en la imagen de la izquierda, o modelos de baterías también todo junto, como la que está junto con el inversor de 125. Y además podemos también trabajar con nuestros nuevos modelos Evercore, que son estos gabinetes BESS, que vienen todo listo para conectar nuestro inversor Solarator al equipo. Viene directo para conectar la placa de montaje del inversor, y todas las conexiones hacia el BESS ya vienen listas, preconectadas. Con respecto a las baterías, en el caso suministro de red, podemos utilizar la potencia de la batería y esta conmutación es imperceptible. Y para el caso de baterías Solarator, perdón, para el caso de las baterías Evercore, nosotros podemos utilizar el 100% de la energía de la batería. Podemos descargar la batería hasta el 0% sin tener conflictos de desbalance o bloqueo de la batería. Esa es una ventaja muy importante con respecto a baterías de otros fabricantes. Algo muy importante que también pueden tener nuestros equipos es la conexión de un generador diésel. Y en el caso de conectar un generador diésel a nuestro puerto Smart, el rango de capacidad del generador puede estar entre el 20% y el 100% de la capacidad nominal del inversor. Sin embargo, tú puedes conectar un generador de mayor capacidad en el puerto Smart, pero solo vas a poder sacar como capacidad máxima del generador la potencia nominal del equipo. Por ejemplo, si tenemos un inversor de 125 y conectamos un generador de 200 kVA, a la entrada Smart solo vamos a poder utilizar 125 kilowatts de potencia desde el generador. Así que igual es muy importante dimensionar y definir qué tipo de generador utilizar. Y con respecto a conectar el generador en el puerto de red, ahí no hay límites. Tú puedes trabajar con generadores de más potencia, ya que el generador va a funcionar como una fuente de suministro, al igual que la red. La diferencia es que en este tipo de conexión tú tienes que indicarle con una señal eléctrica que la entrega la ATS al inversor, indicarle de que tiene conectado un generador diésel en el puerto de red para evitar la inyección de potencia y generar conflictos en ese lado de la red. Con respecto al puerto Smart, ya le había mencionado que tenemos 3 opciones, ¿cierto? Podemos conectar el generador diésel y tener respaldo de suministro en caso de cortes de red con los paneles solares, con la batería y con el generador. Pero también podemos conectar un inversor on-grid, que nos puede también suministrar potencia en caso de no tener red. Puede suministrarnos potencia y cargar baterías y apoyar los consumos de red. Para que funcione correctamente un inversor on-grid en el puerto Smart, este inversor tiene que tener control de frecuencia, control de potencia por frecuencia. Nuestros inversores on-grid, todos los inversores on-grid actuales de Solis, cuentan con la opción de control de frecuencia.
¿ya? Entonces, si tú quieres utilizar un inversor on-grid como una fuente de suministro en el puerto backup, en el caso, por ejemplo, de tener un sistema aislado y quieres agregar mayor potencia fotovoltaica, puedes conectar un inversor on-grid. Los inversores on-grid son compatibles, pero si quieres ocupar otras marcas, tienes que asegurarte de que ese equipo tenga control de frecuencia para poder trabajar en esta modalidad. Y por último, nuestros inversores también tienen la opción de utilizar el puerto Smart como un puerto de carga inteligente, Smart Load, que nos permite separar en dos la capacidad del puerto backup y generar una jerarquía en consumos de respaldo, en donde el puerto backup va a trabajar hasta la capacidad mínima de batería que tú setees en tu sistema, y el puerto Smart tú puedes setear para que cubra los consumos en un rango de porcentaje de batería. Entonces puedes tener un puerto de primera jerarquía, de mayor necesidad, que sería el puerto backup, y un puerto secundario de suministro, como es el puerto Smart. Con respecto al tiempo de respuesta de nuestros sistemas, en caso de corte de suministro, tienen un switcheo, una conmutación menor a 10 milisegundos, lo que es imperceptible para nuestros consumos, equipamientos de consumo habituales, tanto comercial, industrial como residencial. Pero es muy importante aquí considerar de que en algunos casos, sobre todo en hospitales o en sistemas médicos, hay equipamiento que requiere continuidad de suministro, y esos casos hay que evaluarlo y considerar utilizar un sistema UPS. Así que es muy importante que cuando utilicen o hagan un dimensionamiento de estos sistemas, consideren esta conmutación de paso de sistema conectado a la red a desconectado de la red, que va a haber esta conmutación pequeña menor a 10 milisegundos y que podría afectarse en algunos tipos de consumo. Con respecto a la paralización, como les había mencionado al inicio, estos equipos pueden conectarse ya normalmente 6 equipos, pero si tú quieres conectar más de 6 equipos, pueden llegar a 10, pero tienes que incorporar un dispositivo que se llama Solis Smart Hub, que también va a estar disponible junto con nuestro inversor de 80-125 este año 2026. Por lo tanto, oficialmente, hasta el momento, puedes conectar hasta 6 inversores en paralelo. Pero importante mencionar que cada inversor Solis, cuando tienes conectado en paralelo, tiene que ser el mismo modelo, y cuando tienes paralelizado con baterías, cada inversor tiene que tener la misma capacidad en baterías y el mismo modelo de baterías. Y algo importante mencionar es que cada inversor Solis puede, por ejemplo, si quieres conectar baterías Evercore, por ejemplo, el inversor de 50 kilos, puedes conectar la batería de 100 kWh y le puedes conectar hasta 6 baterías de 100 kWh a un solo inversor, un inversor Solarator, perdón, CNI. Entonces, por ejemplo, para el caso de 125, el inversor de 125, podrías conectarle 6 BESS de 261 kWh. Y ese mismo módulo de inversor con 6 BESS, puedes paralelizarlo en 6 inversores también. O sea, puedes tener un sistema bastante robusto en capacidad de almacenamiento. Y bueno, ahora le doy el pase a mi colega Mauricio, que nos va a hablar de las aplicaciones y también proceso de servicio de Solis. Muchas gracias, ingeniero Nicolás. ¿Me confirmas? ¿Me escuchas bien y se ve mi ventana? Sí, se ve tu ventana. Ok, perfecto. Igual ya puedes cerrar la tuya. Sí, ahí. Bien, gracias. Vamos a continuar. Por ahí en el chat tuve oportunidad de dar un vistazo. Veo que nos acompañan desde República Dominicana, desde Argentina, desde México, desde Colombia. Principalmente, ¿no? Creo que en general, ¿no? Digo, pues, sin mencionar específicamente las ciudades de donde nos escuchan. Punto importante para mencionar, si bien el título de la presentación en este caso hablamos en general, enfocándonos un poquito más a los inversores
vaya, de gama europea o modelos ISE, pero el principio o las aplicaciones que vamos a mencionar aplican para todos nuestros equipos, ¿no? Entonces, esperamos que de esto la información pueda serles de utilidad. Si bien los inversores en un principio a lo mejor les pareció un poco extraño que fueran inversores con voltajes o salidas en 380 volts, 400 volts, pues bueno, también están las variantes de modelos de inversor tipo UL, que es lo que utilizamos en México, en Colombia, en República Dominicana. En Argentina sí se utilizan los modelos IS, entonces creo que por ahí ya vamos un poquito más identificados en cuanto a la información de la presentación, ¿no? Y pues bien, viendo o retomando un poquito el esquema general que nos mencionaba el ingeniero Nicolás en las diapositivas anteriores, las aplicaciones que podemos tener con estos equipos son más amplias con un inversor híbrido. En este caso, al integrar, además de tener las baterías, el uso de la conexión del arreglo fotovoltaico o el arreglo solar con interacción a la red, y por la red me refiero a la conexión en AC, si tenemos la conexión AC o si no la tenemos, pues bueno, podemos hacer uso de múltiples aplicaciones que podemos aplicar principalmente en escenarios como los que nos mencionaba al principio el ingeniero, donde podemos tener condiciones extremas, ¿no? Sobre todo cuando estamos propensos a la presencia de fenómenos naturales como son los huracanes. Entonces, dentro de este esquema general, lo que quisiera que visualicemos de manera general precisamente es el panorama de lo que podemos conectar con el inversor, el arreglo fotovoltaico, batería, podemos tener nuestra salida de cargas a respaldar, podemos tener las cargas conectadas en red, que serían las cargas que no se respaldan, perdón, por el inversor directamente. Sin embargo, también tenemos el uso del puerto inteligente, donde podemos conectar o un inversor en conexión acoplada en ACE, una carga inteligente o carga flotante, o también podemos, o mejor dicho, podemos hacer la aplicación del uso de un generador externo, que podría ser un generador diésel o un generador a gas, como un complemento para el uso eficiente de la energía y sobre todo teniendo un respaldo, ¿no? A través del inversor. Entonces, una de esas tres funcionalidades del puerto inteligente la podríamos aplicar en estos escenarios, ¿no? Entonces, dentro de las aplicaciones generales que tenemos, vamos a enfocarnos en las aplicaciones con red inestable. Sin embargo, con redes de conexión de corriente alterna estables están las aplicaciones que ya conocemos, como el autoconsumo, priorizar la exportación a la red o utilizar el inversor o la generación con control de exportación o cero export. Podemos hacer también uso de funcionalidades y aplicaciones donde el inversor hace una gestión para tener un peak shaving o reducir los picos de demanda, así como el uso de un tiempo de uso o un time of use desde el propio inversor, aprovechando la energía almacenada, ¿no? Para reducir precisamente la importación de energía desde la red o, en otras palabras, el consumo de la red. Sin embargo, orientándonos a una red inestable donde este fenómeno o esta aplicación, vaya, va a ser precisamente, ¿no? Después de un fenómeno natural, como lo pudiera ser un huracán, como ya lo hemos visto, quienes nos sintonizan desde México, principalmente de Cancún, que por ahí vi de Quintana Roo que nos sintonizan, pues bueno, en zona de costa, pues estamos más propensos, ¿no? Precisamente a temas de huracanes, y eso por pensar en algunos de los escenarios donde la condición principal sea que perdamos el suministro o la conexión de la red de nuestro proveedor local, ¿no? Sea la compañía eléctrica, en otras palabras. Entonces, ante esas condiciones, podríamos dar una aplicación similar con los inversores de tener una fuente de alimentación ininterrumpida o una fuente de respaldo para mantener cargas encendidas. Esto depende totalmente de la aplicación y los equipos que vayamos a respaldar. En algunos escenarios donde haya equipos un tanto más complejos o más sensibles, me atrevo a decir, ante una intermitencia, sobre todo, ¿no? En el switcheo del inversor, cuando se alimenta directamente el backup, el switcheo, por lo general, se da en una condición de un tiempo menor a 10 milisegundos. En algunas aplicaciones, si integramos muchísimos más equipos, puede llegar a subir un poco hasta 20 milisegundos. Entonces, cuando tengamos un escenario muy particular, digo, nosotros no afirmamos 100% que todo se puede aplicar como un UPS, pero aplicaciones específicas se pueden evaluar para ver si se puede lograr ese tiempo objetivo de switcheo, ¿no? Para que no se tenga esa intermitencia.
Precisamente ante más inestabilidades de la red de corriente alterna, podríamos hacer el uso de la gestión de la carga inteligente o el smart load en el uso desde el puerto inteligente precisamente, valga la redundancia. Podemos hacer uso de funcionamiento con reserva de batería para reservar esa carga, digamos, en batería para respaldar cargas, o podríamos de alguna u otra forma generar una microred a partir del inversor estando como un sistema off-grid o aislado de la red de la compañía eléctrica. Podríamos hacer un acoplamiento en AC del inversor con un inversor on-grid, o podríamos precisamente no tener ese respaldo aún aislado de la red. Entonces, digamos, antes de seguir precisamente, si hay dudas, comentarios al respecto de esta parte de la información que ya se ha presentado por el ingeniero Nicolás y la parte que estamos abordando a continuación, déjenos sus preguntas en la sección precisamente de preguntas, aquí en la ventana de la presentación. La encuentran, si no me equivoco, en la parte inferior de su lado derecho. ¿Ok? Bien, entonces, de las aplicaciones sin red, precisamente en modo off-grid, aquí estamos viendo un pequeño escenario general. Voy a activar por aquí mi pluma. Entonces, tenemos el escenario general donde precisamente, ¿no? Lo que no tenemos o lo que va a estar ausente es directamente la red de AC. Entonces, al no tenerla, contamos con, directamente desde el inversor, un arreglo solar o un arreglo fotovoltaico. Aquí podríamos decir tal vez que de alguna forma no se considerará, sin embargo, creo que la función de un inversor fotovoltaico en sí es poder aprovechar y tener este respaldo o esta fuente de generación precisamente conectada al inversor, ¿no? Entonces, aquí ya sumamos el tener un arreglo fotovoltaico conectado al equipo, como le mencionaba el ingeniero Nicolás. Aquí podemos asumir o aplicar la configuración del arreglo fotovoltaico que se sobredimensiona incluso hasta un 200% de la potencia del inversor, porque a diferencia de un inversor on-grid, aquí si no tenemos energía para exportar, en este equipo podemos aprovecharla para seguir alimentando las cargas críticas y para la carga de baterías, que precisamente esto es nuestro siguiente componente del sistema off-grid, ¿no? Es la conexión a la batería, donde precisamente ese excedente lo vamos a almacenar con la intención de tener reserva de energía, ¿no? Ahora, precisamente va a ser para alimentar nuestras cargas críticas. ¿De qué potencia? El inversor, recordemos, puede dar una potencia de salida en cargas de respaldo con relación 1 a 1. Es decir, tengo un inversor de 50 kilowatts, voy a tener una salida de hasta 50 kilowatts en el puerto de respaldo. Tengo un inversor de 30 kilowatts, lo mismo, 30 kilowatts en la salida de respaldo y así sucesivamente. Entonces, ese sería el máximo aprovechable en la potencia directamente del inversor, sin considerar el sobredimensionamiento en los otros componentes, ¿no? Ahora, en este punto, si llegáramos a tener el escenario donde la energía fotovoltaica no es suficiente para la carga de baterías o la energía que genera ese sistema por condiciones, pues precisamente de los escenarios que hablamos, ¿no? Ante un fenómeno natural o incluso tiempo un poco antes o un poco después de que se presente un huracán en nuestras regiones, pues vamos a tener nubosidad, ¿no? Entonces nuestra potencia fotovoltaica no siempre va a ser una potencia pico, ¿no? Si tenemos 50 kilowatts en sistema fotovoltaico, puede que no alcancemos los 50. Entonces, ante estas situaciones, podemos utilizar el puerto inteligente del inversor. No es forzoso utilizar un generador externo, sin embargo, tenemos el puerto para aprovechar este complemento para que este generador se pueda configurar, hacer un arranque automático desde el inversor a cierto nivel bajo de la batería conectada al inversor, vaya, y que cuando lleguemos a un porcentaje objetivo, sea el 80, sea el 90% de carga o el 95% de carga de la batería, que ahí prácticamente el inversor comande el apagado. El rango recomendado es de 20 como mínimo y 80 como máximo, porque si tenemos un sistema fotovoltaico interconectado, un sistema fotovoltaico conectado al inversor, pues vamos a aprovechar también esa potencia fotovoltaica para la carga de batería, ¿no? En caso de que lo tengamos, pues no, creo que no haría mucho sentido cargar hasta el 100, a menos que sea un escenario como por ejemplo de noche, ¿no? Donde de plano no tendríamos esa fuente alterna para la carga. Entonces, podemos hacer esta configuración, arranque y paro automático. ¿Qué requiere este generador? Una, que sea de la misma potencia o menor de la potencia del inversor, es decir,
como lo decíamos, ¿no? Si hablamos de un inversor de 50 kilowatts, que el generador sea de 50 o inferior, para que el inversor pueda aprovechar y controlar la potencia del generador que ingresa al puerto inteligente, ¿no? Y la otra es, si quiero utilizar un arranque o paro automático, lo que debe tener el generador es precisamente un contacto seco, normalmente abierto, normalmente cerrado, que permita que precisamente, ¿no? Al momento de que el inversor da esa señal, el generador pueda recibirla y comandar precisamente o generar el arranque del propio generador o su apagado. Entonces, esas son las condiciones y esa es la aplicación. En la parte inferior se observan de su lado izquierdo, pues vemos unas capturas desde la aplicación de Solis Cloud para configurar el equipo desde la aplicación conectado de manera local de estos apartados, ¿no? Que es donde ponemos precisamente el modo de operación o el modo de trabajo en modo off-grid. Y pues bueno, ahora desde el puerto inteligente, si podemos utilizar un generador, les mencionaba que podíamos configurar el arranque y paro automático. Entonces, eso lo podemos hacer en el apartado de puerto inteligente o Smart Port. Seleccionamos el tipo de entrada o lo que se va a conectar a este puerto inteligente del inversor, que dijimos y recapitulamos. Puede ser un inversor en acoplamiento AC directamente, puede ser una carga inteligente que se va a alimentar desde el inversor en ese punto, o puede ser la conexión del generador en este caso, ¿no? Entonces, seleccionamos dicha configuración, vamos al apartado donde vamos a poner la potencia del generador, cuál es la potencia que va a disponer el inversor para hacer aprovechamiento de ese generador, y la potencia de carga, que en este caso sería relativamente la misma, y pues el modo de aplicación, ¿no? Que aquí es donde configuraríamos el arranque y paro, que sería el arranque manual, en este caso, digamos así, uno hiciera el uso manual del encendido del generador, pero en automático sería donde nosotros configuraríamos el porcentaje de carga o descarga con el cual entraría ese generador externo que está conectado directamente al inversor, ¿no? ¿Y en qué puertos? Directamente en el puerto inteligente. Entonces, este es un diagrama de flujo a explicación de base general de cómo funciona la carga con el uso de un generador y sobre todo, ¿no? Cómo funciona el modo de trabajo en modo off-grid para el inversor, que es precisamente va a priorizar la alimentación de la salida del puerto de respaldo, que esa va a ser la salida en AC del inversor al no tener red conectada. Va a buscar cubrir las cargas principalmente y si tiene para cargar batería, va a hacerlo aprovechando precisamente el uso de la potencia fotovoltaica o en ausencia, pues para seguir alimentando las cargas críticas o la salida de respaldo, pues va a empezar a descargar batería tomando energía precisamente para mantener esa potencia y generar precisamente, ¿no? La inversión de corriente de corriente directa a corriente alterna para las cargas conectadas. Entonces, si nosotros tenemos la aplicación del generador, aplicamos la condición, ¿no? De si estamos en el mínimo o en el máximo para el arranque automático o paro, precisamente arranco o paro el generador, que esa sería la lógica directa del inversor, y pues bueno, las cargas serían suministradas directamente, ¿no? Punto importante, el inversor, aún teniendo estas dos funciones o estas dos fuentes en corriente directa, perdón, en corriente directa el arreglo fotovoltaico y la conexión al puerto inteligente con el generador, no van a funcionar las dos al mismo tiempo, va a funcionar una o la otra. Pero recordemos, el generador es un apoyo para el inversor en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos al tener un generador? Precisamente, ¿no? En ausencia de potencia fotovoltaica, donde requiere el inversor ese apoyo para tener carga en la batería, pues bueno, va a ser un uso eficiente donde si yo arranco un generador de manera manual, a lo mejor lo opero durante 3, 4, 5, 6, 10 horas incluso, ¿no? Pero el arranque automático lo que va a hacer y el paro automático es que el propio inversor hace la gestión inteligente para cargar la batería y en vez de extender un uso de un generador manual a 8 horas, automáticamente tal vez se convierte en 1 o 2 horas de uso continuo del generador. Entonces va a ser menos combustible lo que vamos a utilizar para esta carga y descarga, ¿no? Y en ese escenario. Y pues bueno, en caso de que querramos también, porque al ser un inversor sin red conectada o en modo off-grid, podemos hacer el uso de la aplicación de acoplamiento en AC. ¿Cómo funciona esto? Yo puedo conectar directamente al inversor en las terminales del puerto inteligente,
línea 1, línea 2, línea 3, entiéndase que estamos hablando de inversores trifásicos o CNI, comercial industrial. Puedo conectar las terminales de corriente alterna de mi inversor de interconexión. Recapitulamos, misma potencia del inversor o inferior. Y una vez conectado, podemos configurar directamente desde el inversor híbrido cuál va a ser la aplicación, que en este caso es acoplamiento AC. Y pues bueno, los parámetros que en algunos casos ya vienen predefinidos, la frecuencia máxima y mínima con la que va a estar controlando el inversor directamente. Puedo utilizar un inversor Solis directamente, puedo utilizar uno de otro fabricante. La respuesta aquí es, podría probarse, sin embargo, que la solución que ofrecemos está directamente orientada, ¿no? Para utilizar un inversor Solis de interconexión acoplado en AC con el inversor híbrido. En algunos escenarios puede que funcione con otro fabricante, no lo podemos garantizar al 100%, sin embargo, lo que se hace el inversor es generar una señal de corriente alterna para que opere ese inversor de interconexión. Y si no existe el control por frecuencia, lo que hace el inversor es cuando detecta que la potencia se está elevando mucho en el inversor de interconexión, que es el de aquí abajo, si fuera de otro fabricante, si no puede hacer un control por control de frecuencia, valga la redundancia, lo que hace simplemente corta la señal de corriente alterna en este puerto para que precisamente deje obtener potencia de ese inversor, ¿no? En otro caso, con control de frecuencia, sí puede modular la potencia del inversor de interconexión para que reduzca o aumente, ¿no? Y ahí tendríamos el estatus en la pantalla del equipo, Lean by Frequency en algunos casos. Entonces, esta es la aplicación, precisamente, ¿no? Generando algún tipo de microred con el uso del inversor híbrido. Y pues bien, a grandes rasgos, esas serían las aplicaciones principales. Les mencioné que podíamos hacer el control o la configuración desde la aplicación de Solis Cloud. Espero que ya la conozcan. Quienes no han utilizado la aplicación o no la conocen o aún no la tienen, es la misma aplicación que utilizamos para monitorizar nuestras plantas con un data logger de Solis. Se conecta a red Wi-Fi o a conexión LAN, según sea la aplicación. Tenemos también modelos que trabajan con 4G para precisamente tener la monitorización y visualización de las plantas, ¿no? Antes yo creo que había un punto, o consideramos, mejor dicho, que había un punto donde el monitoreo era algo muy opcional. Sin embargo, el día de hoy, el monitoreo es una herramienta bastante funcional, que se le puede dar aplicación para la operación y el mantenimiento, para el soporte técnico, la asistencia remota y sobre todo también, ¿no? En algunos casos para las actualizaciones vía remota en caso de ser requeridas. No siempre se requieren, pero cuando se presenta el escenario, se puede aplicar. Entonces, la aplicación de Solis Cloud está en constante actualización. Recientemente tuvo un pequeño refresh donde los fondos de color naranja ya se ven un poquito más blancos, unas animaciones un poco más amigables. Los invitamos a que si no tienen la aplicación, la pueden descargar desde cualquier tienda de aplicaciones, principalmente, ¿no? Sea iOS o sea dispositivo Android. Y también si tuviéramos el caso, también desde el navegador web podemos visualizar el monitoreo como se ve en esta captura, ¿no? Donde podemos de manera intuitiva visualizar la generación del sistema o cómo está operando el sistema. Si tuviéramos un generador, se visualizaría aquí en el centro, conectado al puerto inteligente, cuánto estamos importando o exportando a la red, o si no tenemos la conexión a la red, pues prácticamente esto se va a ver en color gris. Tenemos las cargas de red, que esto es prácticamente la medición con sensores de corriente o un medidor inteligente, pues nos van a poder llevar esa diferencia para saber cuánto se importa, se exporta o se consume en cargas desde la red. Tenemos la salida del puerto del backup. Aquí nos va a mostrar si se está energizando cargas y la potencia que se está demandando. Y pues bueno, esto es en el momento. Realmente este reporte se actualiza cada 5 minutos. Sin embargo, si yo quiero ver el reporte completo, podría verlo en la misma vista general, en la parte inferior. Siempre nos aparece el gráfico con cada reporte 5 minutal de la información que tiene pues esta visualización, ¿no? Entonces podemos ver el reporte por día, mes o por año incluso. Y pues bueno, precisamente hablando de la visualización, esto es todavía con la vista anterior, pero quería mostrar precisamente la parte del generador, que cuando esté operando, que lo mencioné, ¿no? Si está operando el generador, no va a operar el sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces,
funciona con una fuente de estas a la vez, pero como aquí se está apoyando solamente el generador, pues bueno, aquí nos va a mostrar la potencia con la que está funcionando, y de esa potencia, incluso aquí lo vemos, ¿no? Cuánta potencia se está yendo a la alimentación de cargas críticas o en el backup, y cuánta potencia pudiera estarse yendo a las baterías, ¿no? Que en primer orden, pues lo que va a priorizar es alimentar las cargas en la salida o en las cargas críticas. Y pues bien, algunos casos prácticos que ya tenemos en funcionamiento, de hecho, casos principalmente se han visto en plantas en Chile, sin embargo ya hay más aplicaciones que incluso hemos visto sistemas instalados en Argentina, de ahí de manera sucesiva ya se está empezando a ver más aplicaciones en Latinoamérica, pero estos son algunos de los casos que queremos presentarles. Por ejemplo, esta planta fotovoltaica híbrida que fue con 3 inversores de 50 kilowatts y con 3 módulos, bueno, con 3, vamos a decir 3 baterías de fabricante Soluna. Estos inversores están conectados en paralelo, entonces si sumamos prácticamente pues tenemos 150 kilowatts en potencia en inversores más 3 baterías de Soluna de 109 kilowatt hora, ¿no? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones y sobre todo, ¿no? Recapitulando las partes iniciales, tenemos una flexibilidad en cuanto a la conexión de baterías para nuestros inversores. En este caso, como son baterías de alto voltaje, sugerimos principalmente referirse a la tabla de compatibilidad o a la lista de compatibilidad que está en nuestra página web, según el modelo de inversor, para saber si son compatibles, ¿no? Tenemos una capacidad de, bueno, una lista de compatibilidad con más de 32 fabricantes de baterías, entonces, si no se vieran las listas, podríamos consultar o se podría consultar directamente, ¿no? Por ver si esta aplicación es posible con el fabricante de baterías que se pudiera desear, ¿no? Algunas aplicaciones que no pudieran estar en esa lista y tal vez la respuesta también vaya a ser un no, sería para baterías de fabricantes, bueno, adoptadas para fabricantes, para otros fabricantes, ¿no? Incluso de propios inversores y sin mencionar otras marcas. Entonces, eso sería un escenario general. Tenemos otra aplicación aquí con una planta precisamente, ¿no? En un sistema en minería, en este caso, las minas son industrias que realmente se caracterizan de que no siempre hay un suministro eléctrico por parte de la compañía, ¿no? Por la lejanía, precisamente por la distancia. Entonces, aquí en estos sistemas se opta más por un sistema con respaldo. Puede que no haya la interacción con la red, pero aquí se puede respaldar o se puede complementar la operación con un generador externo, como lo mencionábamos. Y pues bueno, este es otro ejemplo, no está precisamente en Latinoamérica, pero es una planta de Myanmar que es relativamente inmensa, tiene 6 inversores en paralelo de 50 kilowatts, tiene bancos de baterías del fabricante Dynes, y en este caso también está acoplado con un generador externo, ¿no? De hecho, es la planta que les mostré en el monitoreo, que mostraba 6 inversores, es esta que se ve aquí de manera, vaya, la instalación en sí, ¿no? Entonces, esa se ubica en Myanmar, pero, por ejemplo, ¿no? De que estas aplicaciones, según el requerimiento, según el proyecto a diseñar y las condiciones, vaya, pueden llevarse a la realidad, ¿no? Como solución energética para este tipo de escenarios y sobre todo donde tenemos estas condiciones extremas. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo también con con un arreglo de 3 inversores en paralelo. No es que sea un estándar poner solamente 3, han coincidido las aplicaciones recientes, pero recordemos que se pueden ampliar hasta 6 inversores en paralelo en este modelo. Y eventualmente, como lo mencionó el ingeniero Nicolás, se van a comprar más accesorios para poder incluso incrementar a 10 en las nuevas series de inversores que se están presentando. Y pues bien, otro punto importante, en eso no me voy a extender mucho, pero nos gustaría que tengan la idea clara. Tenemos un proceso de servicio. Esto está explicado de manera extensa en un video que tenemos en nuestro canal de YouTube, pero la línea de servicio va desde el cliente o usuario final, propietario de la planta, digamos que su atención viene directamente con el instalador que le instaló su planta, ¿no? Su planta solar fotovoltaica. Entonces, prácticamente lo que queremos dar a entender es que incluso cuando este cliente final llega con nosotros, no es que como fabricante no los querramos atender, sino que respetamos mucho esta línea o esta cadena de valor, donde orientamos precisamente a que el cliente se acerque a su instalador o al EPC para que tenga seguimiento, porque en muchos casos la asistencia que se requiere es local, y con la asistencia me refiero que se puede requerir una visita, se puede requerir una validación, y sobre todo muchos clientes
face to face o vaya, con una visita en sitio o en campo, pues es como pueden quedar incluso un poco más conformes, ¿no? Y en este sentido, nosotros como fabricantes no es el servicio que ofrecemos directamente con el cliente final. Lo que hacemos nosotros es que a través de nuestros partners regionales o nuestros distribuidores, con su equipo de soporte técnico, tenemos el acercamiento con el instalador para que pueda ofrecer resolución en dudas, configuraciones, problemas o en escenarios un poco más elevados, temas de garantías también se gestionan a través de ellos. Entonces, para mejor explicación o para más información, tenemos un video dedicado del proceso de servicio donde nuestro CTO, Sergio Rodríguez, explica prácticamente toda la razón de ser de este proceso de servicio. Pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube, que es Solis Latam, así como en todas las redes de nosotros son Solis Latam de Latinoamérica, y pueden encontrar ahí muchísima más información, ¿no? En caso de, digo, vamos a hacer un espacio ahorita para resolver algunas de las dudas que estén por aquí publicadas en el portal de la presentación, pero les compartimos este QR que es para nuestro canal oficial de asistencia y de servicio, que es Freshdesk. Es un portal donde cada consulta, cada pregunta, cada solicitud de información, orientación incluso, a nosotros cada que llega a nuestro portal se nos genera un folio para ustedes. Entonces, nuestra intención es que en base a ese folio, según la región, según el país, tenemos capacidad para responder, para ofrecerles esa información y pues bueno, de manera ordenada sobre todo, ¿no? La verdad es que no ofrecemos un canal de WhatsApp porque sería un medio demasiado complejo, ¿no? Como para poder gestionar nuestras respuestas con ustedes. De manera ordenada lo hacemos a través de este portal. Ahorita dejamos el enlace igual en el chat para que lo tengan a la mano. También los invitamos, tenemos una comunidad de WhatsApp. En esta comunidad solamente se comparte información de marketing para próximos eventos, para próximos webinars, como en este caso se compartió también la invitación a esta sesión del día de hoy, para toda Latinoamérica. Entonces, próximos eventos en Chile, en Colombia, en República Dominicana, en Argentina, también cuando tengamos más eventos incluso aquí en México, por ahí los estamos compartiendo. Entonces, los invitamos a unirse a este canal de difusión. También yo creo que ahorita en breve ponemos el enlace en el chat. Y por último, pero no menos importante, también tenemos este formulario sobre las soluciones con almacenamiento que estamos ofreciendo, entre ellos estos inversores comercial e industrial. Si tienen proyectos en puerta con soluciones de almacenamiento, con inversores híbridos, pueden ingresar con este código QR, estaremos pegando el enlace, y pueden por ahí compartirnos un poco más de información de los proyectos que tienen en puerta, que tienen en diseño, para precisamente conocer más, ¿no?, sobre el mercado con las soluciones que requieren o con las soluciones que se aplican para precisamente, ¿no?, continuar innovando nuestros productos, rediseñando y sobre todo saber tener un poco más de visibilidad, del alcance de estos proyectos para nosotros también tratar siempre estar a la par con ustedes, ¿no? Para que tengan información de primera mano para las próximas capacitaciones que estamos desarrollando. Entonces, no duden en compartirnos por ahí la información y nos hacemos un espacio para resolver algunas de las dudas. No sé si estás por ahí conmigo, Nicolás. No sé si quieres responder. Sí, aquí estoy. Sí, ya he respondido algunas dudas que están acá en el apartado de preguntas y también del chat. Súper. Así que los invito a ver si quieren hacer unas últimas preguntas para responderlas acá en vivo. Gracias, Nicolás. Déjame entonces por aquí doy un vistazo nada más. Voy a complementar un poquito algo que le respondí a alguien en una de las preguntas, no recuerdo el nombre, Danilo. Preguntaban por capacitaciones presenciales para República Dominicana específicamente. Para quienes nos visitan de México, de República Dominicana, de Colombia, donde nos regimos más por los sistemas eléctricos o por certificaciones UL, los invitamos a las próximas sesiones que tenemos de capacitación en línea para inversores híbridos, precisamente para modelos UL, para inversores ISE o para otras gamas también. Estén pendientes, en redes sociales compartiremos los próximos eventos presenciales y virtuales que estemos organizando. Y sumado a eso, precisamente le respondo a Jessica Herrera, para baterías PITES de 5 kWh HB 48100, ¿cuál sería?
Aquí estamos hablando, por lo que estoy entendiendo, de una batería o el uso de baterías de bajo voltaje a 48 o 50 volts como voltaje nominal. En este caso, la aplicación sería con un modelo residencial, cual depende mucho de la región de donde nos estés escribiendo, si es para Chile, Argentina, Perú, incluso Paraguay y Uruguay, podría ser un modelo IEC, o podría ser un modelo UL de 5 a 8 kilowatts o entre otros, ¿no? Entonces, la invitación, Jessica, si hay algún partner o distribuidor local en la región de donde nos escribes, desde donde nos escribes, perdón, puedes preguntar por inversores para estas aplicaciones con estas baterías de bajo voltaje, o caso contrario, pueden por ahí consultarnos con un ticket con la mayor información posible de su consulta, es decir, requiero con estas baterías, requiero un inversor de tal potencia y con mucho gusto también podemos orientarlos. Bien, no sé si se me escapa algo por ahí. Ah, ya me apoyó. Gracias, ya nos apoyó con compartir ahí los enlaces, también precisamente los de las capacitaciones. Creo que ya cubriste la mayoría por ahí también, Nicolás. Entonces, Sí, si hay alguna acá otra duda. Sergio Alejandro de las Casas pregunta si puedes compartir el QR del SANI, Qué bueno que lo ya mencionas. que él estaba interesado en consultar por distribuidores nuestros en Argentina y Ok. le comentaba que para ese tipo de preguntas toda esa información está en muy fácil acceso a través de nuestro chatbot SANI. Sí, bueno, Entonces, actualizando esa parte, tenemos un pequeño inconveniente con el portal. Todo es gracias a Mark Zuckerberg. Entonces, ahí tenemos un tema con Meta. Sergio, la invitación también sería si nos puede mandar su consulta precisamente a nuestro portal de Freshdesk. Con mucho gusto le damos la información de los distribuidores para su país o algunos contactos de dónde adquirir. Y próximamente estamos en construcción de esa sección, pero desde Freshdesk, para que tengan el directorio de dónde adquirir y migrar otras cosas que vienen del chatbot, precisamente. Pero sí, estuvo un poquito fuera de nuestras manos. ahí le compartí el link de Freshdesk, pero también tenemos aquí el QR para el formulario, pero en el chat dejé Sí. disponible el link para hacer una consulta. Ahí está, gracias. Sí, es cierto, se me olvidó que yo estaba compartiendo. Bueno, de todas maneras los dejo invitados a que revisen tanto nuestras redes sociales con los links que compartió Grecia, pero también revisen nuestra página Solis Inverters para ver el detalle de nuestro equipo, puedan hacer una preevaluación y también los dejo invitados a que si están haciendo algún proyecto, alguna preingeniería y tienen alguna duda técnica de cómo funciona el equipo o quieren confirmar algún dato de funcionamiento o capacidad, nos envíen un ticket a la plataforma Freshdesk y ahí les podemos dar la asistencia completa para que puedan validar sus proyectos, puedan asegurar el funcionamiento que tienen preestablecido en su ingeniería y estar más tranquilos para la puesta en marcha. Es muy importante que despejen todas las dudas antes de vender un proyecto y asegurar el funcionamiento que están ofreciendo. Así que los dejo invitados a que nos envíen un ticket para sus requerimientos, consultas. Muy bien. Creo que ya no hay preguntas de momento, ¿no? No he visto. No, la verdad es que no. Nuevamente igual pego el enlace aquí como lo pusiste. Y pues sí, de antemano agradecemos mucho el espacio y que se hayan unido a esta sesión. Si hay alguna duda que surja incluso posterior a la presentación, si requieren más información, orientación, no duden en contactarnos a través de nuestro canal de Freshdesk, como lo comenta bien el ingeniero Nicolás. Y creo que de este lado ya está todo cubierto. Sí, bueno, también antes de despedirme te doy gracias a ti, Mauricio, y a Grecia por el webinar y nos vemos en un próximo evento, tanto presencial como online. Así que los dejamos atentos a nuestras redes para que chequen y puedan también compartir nuestros próximos eventos con sus colegas o compañeros de trabajo. Así Claro que que sí. que tengan buena tarde y hasta luego.
Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Grecia, por la gestión. Gracias a todos por asistir. Igualmente. Hasta luego. Chao, buena tarde.